Y nadie cuestiona eso. Nadie le pregunta a esta gente, ¿qué dicen las voces? ¿Cuáles son? Entonces, empecé a preguntarles. Y fue como, me llevó un tiempo aprender a hablar con ellos porque no quieren decirte nada sobre las voces, porque si se quejan demasiado de las voces, el psiquiatra duplicaría sus medicamentos y los dejaría inconscientes. Estarían caminando como zombies vivientes. Así que es como, estos medicamentos en su mayor parte no eliminan las voces. Las voces son entidades energéticas. Es como poner un imán y echar Thorazine en el campo magnético y decir, ah sí, estamos tratando los síntomas del magnetismo. No toca las voces. Lo que son tranquilizantes potentes. Calman a la persona porque las voces la molestan. Las voces son desagradables, son muy desagradables. Son entidades negativas. Intentan bajar a la persona a una vibración muy baja. Y también son parásitos porque después de atacar a la persona, sus niveles de energía caen a cero. Ahora no se dan cuenta de eso a menos que se les mencione. Simplemente piensan que se sienten mal, pero hay una correspondencia 1 a 1 entre ser atacados por estas voces y sus niveles de energía cayendo a cero. Y pensé que se debía a lo desagradables que eran las voces. Si tuvieran voces que les gritaran, que les dijeran que son feos, que son estúpidos, que no son buenos, que no les gusta a nadie, que la gente está conspirando contra ellos, que la policía va a venir a llevárselos arrastrados y que los van a encerrar. Todas estas cosas, las cosas más horribles que puedan imaginar, es lo que dicen estas cosas. Los esquizofrénicos sentían tanta curiosidad como yo por saber qué eran los esquizofrénicos con los que trabajaba. Así que, lo primero que tuve que superar fue que estas voces no son ensalada de palabras. No se limitan a balbucear tonterías. Es decir, son coherentes, son malvadas, dicen cosas malas, arrastran a la gente hacia abajo. Y una vez que conseguí que algunos de los esquizofrénicos confiaran en mí, vi que estaban siguiendo patrones. Y tal como dijiste, hubo algunos que vinieron a mí, y recuerdo que un tipo dijo, cuando repito el Salmo 23, las voces reaccionan como si las hubieran echado a una sartén caliente. Y prácticamente lo odian. Y cuando uno de ellos me decía algo así, no me fiaba solo de su palabra. El hospital estatal estaba lleno de esquizofrénicos, así que les preguntaba a todos los demás, en mi caso, oye, si dices el Salmo 23, ¿qué pasa? Y lo verificó. Odiaban el Salmo 23. ¿Por qué una alucinación odiaría el Salmo 23? ¿Por qué una alucinación odiaría a los predicadores? ¿Por qué odiarían las Biblias? ¿Por qué una alucinación odiaría que estas personas fueran a la iglesia? Una alucinación no lo haría. Pero, sin embargo, este hospital entero, con cientos de empleados, fue adoctrinado por el sistema educativo a creer que estas voces eran alucinaciones basadas únicamente en que ellos lo decían. Así que la psiquiatría y las grandes farmacéuticas se levantan y simplemente declaran, las voces son alucinaciones porque lo dijimos. Bueno, parecen alucinaciones porque no tienen sentido. Pero tampoco los han estudiado ustedes. Si los estudiaran, tendrían sentido. No han hecho una sola investigación de nada sobre ellos. En absoluto los investigaron. Solo declararon que eran alucinaciones y ahora están enseñando eso al público. Es una porquería total. Y lo están haciendo ahora mismo, lo están haciendo hoy. Estas cosas no son alucinaciones, son muy peligrosas y son entidades energéticas. Entonces, la enfermedad mental es una enfermedad energética. Somos espirituales, somos entidades espirituales, estamos afectados por fuerzas espirituales. Estos cuerpos son solo como coches que conducen, pero sacan el espíritu del cuerpo por cualquier lapso de tiempo y el cuerpo muere y se descompone. No eres tu cuerpo, ¿cierto? Y estos tipos, psicología y psiquiatría, se rehúsan a mirar nada espiritual. Así que no van a llegar a las respuestas porque hay que tener una inclinación espiritual para verlo. Emanuel Swedenborg, hace unos 300 años, él tuvo acceso al cielo y al infierno y volvía y escribía sobre eso. Y donde descubrimos por primera vez que estas cosas tenían una correlación 1 a 1 entre los espíritus malignos fue cuando un psicólogo clínico llamado Wilson Van Dusen, en California, escribió un libro llamado La presencia de otros mundos y escribió sobre lo que Swedenborg decía acerca de estos espíritus malignos. Y vio, también trabajó en un hospital estatal, vio que lo que Swedenborg decía acerca de los espíritus malignos en el infierno coincidía exactamente con lo que las voces que sus pacientes le decían que estaban diciendo. Así que hubo una correspondencia 1 a 1. Así que empecé a leer Swedenborg también y vi lo mismo.
coincidían exactamente con lo que mis pacientes me decían sobre las voces, con lo que Emanuel Swedenborg decía que los espíritus malignos le decían en las entrevistas. Entonces, bueno, sí, tiene razón. Leí a Emanuel Swedenborg por primera vez hace unos 10 años. No se ocupan de eso. Está en este sistema de energía de masa del que les hablaba. Entonces, cuando empecé a preguntar a los pacientes del hospital estatal sobre las voces, qué decían, cómo se comportaban, qué hacían, cuando uno de ellos lo informó a un psiquiatra, terminé en la oficina de ese tipo, sobre la alfombra roja, y me dijeron, no les preguntarás a estos pacientes qué dicen las voces. Las voces son alucinaciones, y cuando haces preguntas sobre ellas, estás reforzando las alucinaciones y las estás empeorando. No quiero que vuelvas a preguntar a los pacientes sobre sus voces. Eso sucedió 2 veces. Así que no quieren saberlo. Creen que lo saben. No saben nada. Así que tuve que tener mucho cuidado al preguntarles a los pacientes sobre sus voces. Donde realmente pude hacer lo que quise fue varios años después, cuando conseguí un trabajo en el departamento de psicología de la cárcel estatal. La cárcel estatal está llena de psicóticos, está llena de esquizofrénicos. No pueden sobrevivir en las calles. Cerraron todos los hospitales estatales de los Estados Unidos. Y después empezaron a quitarles el dinero a los centros de salud mental. Entonces digo, ¿a dónde va a ir esa gente? No pueden tener trabajos. Por eso andan sin hogar por ahí. Caminan por las calles. Están cometiendo delitos porque no pueden funcionar. Entonces los mandan a prisión. Se vuelven cada vez más violentos y los mandan a prisión. Entonces también tenía una población interminable ahí. Y lo que hice fue formar un grupo e hice un trato con ellos. Les dije, si me dicen lo que les dicen las voces en tiempo real, haré todo lo que pueda para ayudarlos. Así que siempre tenía un grupo de prisioneros que estaban dispuestos a decirme lo que decían las voces. Ahí es donde empecé a ver que mostraban más patrones en el hospital. Entonces, lo que vi en el hospital estatal es que eran constantemente negativos. ¿Qué los mantuvo en un camino tan constantemente negativo? Siempre eran negativos. Son constantemente negativos. Eran repetidamente negativos. Nunca divergieron y se volvieron aleatorios, a veces positivos, a veces negativos y a veces mediocres. No, siempre eran negativos. ¿Qué los mantuvo en ese camino? ¿Por qué siempre eran negativos? ¿Qué fuerza los mantuvo en un camino constantemente negativo donde no se volvieron aleatorios? Algo hizo eso. No sabía qué era, pero algo los mantenía en ese camino. Y el segundo,